Señor les bendiga. Buenas noches, hermanos. Voy a orar para presentarme ante el Señor. Alabado sea tu nombre, Señor Padre nuestro y Padre glorioso que estás en los cielos. Una vez más estamos aquí en tu casa y delante de tu divina presencia, Señor, nuevamente para escudriñar tu palabra. Señor, utilízame como buen ejemplo de tu palabra, Señor, como lo fue Jesucristo en aquellos días, Señor, enseñándole a sus discípulos, Padre. Te pido que siempre tengas gran misericordia de esta humanidad, Señor, de este pueblo Macao, de nuestra isla y del mundo entero, Señor. Gloria a Dios. Tu venida está pronto a las puertas, Señor, y que tenemos muchas tribulaciones que pasar antes de que tu regreso vuelva a la tierra, Señor. Pero gracias de todos modos por tu generosidad, Señor, por tu amor y misericordia, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas y muchas más, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Marcos capítulo 2 es nuestra lección de hoy. Marcos capítulo 2. En el expositor tiene por título Salvar el alma y sanar el cuerpo, basado en el capítulo 2 de Marcos, basado en ese milagro que hizo Jesús en Capernaum, que fue la sanación de un paralítico. Y vamos a aprender unos conceptos básicos de verdaderamente qué es lo que Jesús verdaderamente en su ministerio deseaba verdaderamente hacer sano. Hay unos principios que nos parece a nosotros que Jesús hacía milagros para que la gente simplemente vieran que Él era, vamos a decir, por decir algo, como un mago o como algo superlativo solamente para hacer milagros. Sí, había algo en Él que era la divinidad, la omnisciencia, la omnipotencia de Dios, pero más que eso, sanar el cuerpo era más útil para Él y mucho más ventajoso para Él sanar el alma de la persona. Y aquí lo vamos a ver bien claro en esta lección de hoy. Nuestra lección tiene por objetivo entender la realidad de la naturaleza divina de Jesús, al igual que la del Padre. Reconocer la omnisciencia de Jesús que escudriña los secretos del corazón y experimentar los beneficios que hay entre ser perdonado y la sanidad del cuerpo. O sea, experimentar los beneficios que hay entre ser perdonado, que es el motivo principal por la que Jesús hacía sus milagros para sanar dolencias. Nuestro texto audio dice que es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Esto es en base a estudio número 15 de nuestro expositor bíblico de esta semana. Tenemos por referencia, comenzando el versículo número 3 de Marcos, en el capítulo número 2, pero yo voy a comenzar, según la Biblia, por el capítulo 2, el versículo 1 y 2, que no están contemplados en el expositor. Los voy a leer primero de la Escritura, ¿verdad? Capítulo 2, versículo primero del libro de San Marcos, que dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. ¿En casa de quién? Se dice que en su casa, en la casa donde moraba Jesús. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Será Jesús en su casa o en la casa donde moraba, y ahí se aglomeraba mucha gente. Y se juntaba mucha gente que, claro, no cabía dentro de la casa. Y ahí es donde vamos a comenzar por el versículo 3, donde dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico
que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una apertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Comenzamos, ¿verdad? Esos primeros 5 versículos dando una descripción generalizada primero de dónde estaba Jesús, qué estaba pasando a su alrededor. Jesús, acordémonos que Jesús se crió en Nazaret, una ciudad de muy poco conocida en Galilea, y Capernaum era otra ciudad mucho más al norte que Nazaret, y estaba a la orilla del lago de Galilea, Capernaum. Y ahí pues era la sede, vamos a decir, la sede de Jesucristo, la sede que mantenía una morada ahí en Capernaum. Entonces pues ahí cada vez que él estaba en su casa pues se juntaba mucha gente, claro, porque ya conocían de él, inclusive los de Nazaret que no querían mucho y no había mucha cosa. De hecho, Jesús, según la Escritura, no pudo hacer muchos milagros en Nazaret. Se cuenta, según la Escritura, que no pudo hacer muchos milagros en Nazaret por algo que pasaba ahí. Por la falta de fe. Por la falta de fe. Fíjense que la fe es bien importante, tanto como el que va a hacer el milagro, como para el que va a recibir el milagro. Que no es solamente, digamos, usted me pide, hermano, ore por mí para ver si yo me puedo sanar, pero usted tiene que tener la certeza, la convicción de que usted va a ser sano con lo que yo, como orador o ministro del Señor, pueda imponer las manos, ungirle o simplemente orarle, ya sea a la distancia o de presencia. La fe es importante tanto para ambas partes, al que busca la sanación y al que va a dar la sanación. Eso pasaba con Jesucristo. Y lo vemos en los amigos del paralítico, porque ellos amaban a este hombre, lo llevaron hasta allá, pero además de ese amor por él, tenían fe. El verso dice: y Jesús, por la fe de ellos pues, a pesar de llevarlo hasta allá, tenían fe de que algo iba a pasar. Pues hicieron esa maniobra tan grande, tan peculiar, pues porque los 5 tenían la misma fe. Los 4 que cargaban al que estaba enfermo. Nada. Bueno, claro, en Galilea había mucha incredulidad en muchas ciudades de Galilea. Inclusive ahí habían sinagogas en Galilea también, no solamente en Jerusalén. Habían sinagogas que eran los lugares donde los escribas y los maestros de las escrituras, maestros de la ley, enseñaban. Y Jesucristo de vez en cuando iba a las sinagogas de Galilea a enseñar también. Y aquellos escribas que eran doctores de la ley se maravillaban con Jesucristo cuando Jesucristo entraba y le daban parte a Jesucristo para él hablar. Este hombre, no solamente cuando él era muchachito, que iba a Jerusalén a hablar entonces en el templo y en la sinagoga de Jerusalén, pero en Capernaum también había una sinagoga que eran más o menos las escuelas o los templos donde se iba a leer y aprender de la palabra. Cada vez que Jesús iba a una sinagoga, yo me imagino que esas sinagogas se llenaban. Ahora mismo, ¿verdad? Eso quizás esté pasando en este siglo, bueno, ha pasado durante todos los siglos, que una persona de renombre en algún lugar que vayan a anunciar que va a estar, ¿por qué se llena? Y no porque podamos creer en los mismos de
puso, mire, en nuestra iglesia local yo entiendo que aquí hay un talento, mucho talento. Porque aquí, sinceramente, yo digo, y desde hace años, pues estoy diciendo que esta iglesia se ha dedicado más a la enseñanza, al escudriñar, a ser más pro Biblia que buscar, digamos, reconocimiento, fama, ego, vanidad, sino que sí nos hemos dedicado a esto, a lo que verdaderamente Jesús quería a sus discípulos, que era la enseñanza. Entonces, pues, vemos que estos 4 amigos del paralítico conocían ya de este hombre llamado Jesús, y el paralítico también tenía un deseo, me imagino, de ser sano, pero había en él, que lo vamos a reconocer, lo vamos a ver, que él tenía fe, porque si él quería estar allá dentro, donde estaba Jesús, dentro de la casa, pues me imagino que los que lo cargaban dijeron, vamos a, sea como sea, vamos a llegar hasta dentro, vamos a llegar hasta los pies de aquel llamado Maestro Jesús, vamos a llegar hasta allí. Yo no sé cómo pudieron llegar hasta el techo, hasta el zinc de esa casa, abrir un abertijo, abrir un hueco y mandarse por ahí para abajo. Ajá. Tan solo con tocar el manto, su fe era tan grande. Y dice que ella había gastado todo, pero cuando tomó el manto del Señor, ahí quedó instantáneamente sano. me surge una pregunta con respecto a lo que dice la hermana. Fíjense que había algo de fe en mucha ciudadanía entre Galilea, Nazaret y Jerusalén, que simplemente al escuchar de este hombre Jesús, que hacía milagros que, vamos a decir, que ni los fariseos, ni los escribas, ni de la secta de los que atendían el templo lo habían hecho. Entonces, por eso Jesús adquirió cierta fama. Pero verdaderamente Jesús lo hacía por un propósito primordial. Y es lo que vamos a ver más adelante, el propósito primordial por la cual Jesús hacía los milagros visibles a los que rodeaban, a los enfermos, a los endemoniados, a los paralíticos, a los que fuesen. Él lo hacía más, no por el que iba buscando fe, porque acordémonos de aquel paralítico de Bethesda, acordémonos de esa mujer de flujo de sangre. Pues tenían algo de fe de que sí, o sea, había algo, por lo menos en el paralítico de Bethesda, que había algo en esas aguas que sanaban al primero qué cosa, ¿verdad? Entonces, pues, aquella mujer del flujo de sangre fue a tantos lugares, a tantos sitios, buscando la sanidad de su cuerpo, y no la encontraba, pero algo la iluminó en su mente, en su ser, algo la pudo iluminar para cuando ella conoció o escuchó de aquel llamado Jesús que hacía milagros. Espérate, este hombre tiene algo especial. Yo siquiera con esta fe que yo tengo, con esta condición, que sé que simplemente al yo pasar y tocar, es más, estoy seguro que en nuestro tiempo moderno, que no tenemos a Jesús para con nuestra fe decir, Jesús, solamente con tocarte la sandalia me voy a sanar. En este tiempo tenemos a Jesús que para por lo menos llegar a la fe que esta gente que conocían a Jesús pasaba. Nosotros no tenemos a Jesús, nosotros no tenemos a nadie a quien tocar, porque somos todos humanos, somos todos aquí en la tierra o sea, la fe nuestra se tiene que basar en algo superior a lo que es cualquier ser humano. Es
el Espíritu Santo que dejó Jesucristo en nosotros para convencernos de la fe. Por eso es que la iglesia, cuando comenzó, que el Señor se va y es investida de poder, vemos una iglesia tan y tan llena del poder de Dios que hasta los mantos, la ropa que usaban, sanaba enfermos. Así de increíble era. Que era el O sea, poder, era el poder del Espíritu Santo que había en la iglesia. Y estos hombres eran personas como usted y como yo, porque los apóstoles no eran superhombres, tenían falta, fallaban, pero fueron investidos de un poder y ellos abrazaron ese poder, se entrelazaron a ese poder, tomaron en relajo las instrucciones del Señor, con falta, falla, errores. Ellos siguieron la orden del Señor, vayan a predicar, vayan a ser discípulos nuevos, y ellos se dedicaron a lo que el Señor los mandó, que el poder que había era tan y tan grande que la Biblia lo dice, la sombra sanaba, la ropa sanaba. Así que la gente tenía fe, pero había una iglesia con poder, ¿verdad? Porque se dedicaron a eso, tenemos el poder del Espíritu Santo. Jesús se fue, recuérdense que ellos ven al Señor irse, que ellos lo vieron, ellos ven a su maestro, les dolió, porque les dolió ver a su maestro irse, a su líder, pero reciben algo de parte de él, él dice, él es mío, es mi espíritu, y ellos dicen, vamos a continuar. Así que, ¿verdad? Por eso él dijo, ustedes van a hacer cosas más grandes. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, abrazarnos al poder que hay en la iglesia, porque nosotros somos iglesia, es el mismo Dios, es el mismo Espíritu, es la convicción que había en estos hombres y mujeres de Dios, es la que nosotros tenemos que indicar. Y claro, nos enfrentamos a pruebas diferentes, un ciclo diferente, porque tenemos que hablar de cosas como son. Estas cosas nosotros nos enfrentamos en este ciclo, entretenimiento, por otro lado, tantas cosas accesibles, pero si hay una convicción genuina, podemos decir, wow, tiene una responsabilidad como iglesia, porque la orden que le dejó el maestro a los discípulos es la misma de nosotros. Vayan a predicar, vayan a ser nuevos discípulos, enseñen palabra, esa es la orden de la iglesia. Y tiene que haber una convicción de parte de nosotros, un compromiso con estos hombres, que no nos enfrentamos a lo mismo, no, pero el compromiso es el mismo compromiso que estaba en la iglesia del primer siglo, que es el que va a seguir en la iglesia hasta que Cristo venga. Eso no ha cambiado, ni Dios ha cambiado, ni el poder ha cambiado, ni el Espíritu ha cambiado, pero la orden de la iglesia, las instrucciones tampoco han cambiado. Así que si nosotros abrazamos el poder que hay en la iglesia, también podemos ver estas cosas grandes, porque no estamos exentos a ver la gloria de Dios. Esa es la realidad. No es que el Señor quiere que la iglesia sea un espectáculo de, wow, pues que viene, recibe lo que quiere. no se trata de eso tampoco, tenemos que ser sabios. O sea, que la iglesia no es, claro, yo vengo y por pagar algo recibo. Eso no es una iglesia, eso es un circo, eso es un negocio. Pero si hay una convicción del Espíritu, los enfermos pueden ser sanados siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Así que clamamos en el nombre de Jesús, porque ese nombre es el que está en tu vida. Si es la voluntad de Dios, si a Él le place, los enfermos son sanados, los determinados son libertados. Pero si primero la iglesia no tiene convicción, Él va a decir, ese que está haciendo mi pueblo. Así que es lo mismo, es el mismo espíritu, las cosas que hicieron estos hombres, nosotros podemos ver esa gloria también si abrazamos esa convicción y ese compromiso y reconocemos las cosas que enfrentamos, pero tenemos que también reconocer a que Dios nos está. Somos iglesia, vamos para el mismo cielo, que estos hombres tenían la fe que iban a llegar. Es lo mismo, no ha cambiado. La meta es la misma. Los obstáculos en el camino son los que han cambiado con el tiempo, pero la meta es igual. Las instrucciones para llegar a esa meta son las mismas. La palabra de Dios. Bien. ¿Ustedes creen que los discípulos, cuando vieron a Jesucristo irse y se fueron caminando, quizás cabizbajo, hacia el aposento, hacia donde Cristo, donde Jesús los envió a que fuesen y esperaran,
¿ustedes creen que ellos pudieron haber realizado algún milagro? ¿Creen ustedes que aquellos discípulos, en cuanto vieron a Jesús irse a aquel gran escenario de ver a Jesucristo elevarse en las nubes, y pasaron ¿cuántos días? 10 días en lo que ellos recibieron el Espíritu Santo? ¿Pudieron haber hecho ellos en esos 10 días algún milagro? Yo creo que sí, porque ya estaban llenos de Acuérdate que los discípulos, cuando el Señor se fue, ellos primero se escondieron también, porque ellos tenían miedo de la persecución que había. Que había persecución. De ser matado. Así que ellos, cuando fueron al aposento De ser alto, matado. antes de estar en el aposento, estaban escondidos porque los estaban persiguiendo. ¿Ves? La iglesia es iglesia cuando es investida del poder del Espíritu Santo. Ahí es que Pedro cambió. Ellos hicieron milagros cuando el Señor estaba. Ellos predicaron, pero tenían las debilidades. Pedro llegó al Señor. Esto fue antes. Cuando llega el Espíritu Santo es que la iglesia cambia. Es que Pedro sale como hombre renovado y predica y se convierte en circuncidado. Porque hay algo nuevo, están refrescados, recibieron un refrigerio nuevo. Y ahí es que la iglesia sale con poder. Pero el Señor lo dijo, no están de luto porque yo estoy con ellos. Entonces es que el novio está con ellos. Ellos se fueron cabizbajos, como dice Edward. Pero la iglesia no registra, no hicieron nada, porque estaban huyendo de la persecución. Y no iban a poder hacer nada. Según mi percepción, no iban a poder hacer nada porque la contestación está en el libro de los Hechos, bien claro, dicho por Jesucristo, cuando Él le dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Y Él les dijo: no nos toca a ustedes saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su potestad. A ustedes no les toca. Y les dijo: ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea, que no tenían poder ninguno para realizar algún milagro, porque no, primeramente no tenían el poder, y si no tenían el poder, mucho menos la fe, porque la fe era lo más importante para realizar un milagro. La fe de ellos se fueron cabizbajos pensando: ay, nos vamos para el aposento. Es que ahí se les fue la fe, se les fue todo. Sí, Ahí se les estaban, fue todo. o sea, estaban en baja, pero hicieron las instrucciones de Jesús. Fueron caminando hasta el lugar y allí en ese lugar esperaron y esperaron y esperaron y esperaron. Y ellos no sabían cuándo, no sabían, porque esperaron y al 10º día fue que estalló lo que ellos experimentaron de lo que Jesús le había hablado, que iban a recibir cierto poder, porque no lo tenían desde entonces, porque acordémonos que antes trataron de hacer algún milagro, Pedro o Juan o José o Juan, y no pudieron, porque estaba Cristo con ellos. No pudieron porque... Como el muchacho que lo llevaron primero a los discípulos, el muchacho endemoniado, y ellos no pudieron hacer nada. Cuando lo llevó a Jesucristo, ahí es que recibió liberación. ¿Por qué? ¿Por qué entonces ellos le preguntan: pero Jesucristo, ¿por qué no pudimos hacerlo? ¿Por qué? Hay que tener un power esto. Que ustedes tenían que tener un power, además de oración y ayuno, tú sabes, hacía falta... No era ciclón. Hacía falta algo. No era beberse un monstruo. Hacía falta lo que muchos de nosotros nos hace falta. Para poder hacer algún milagro, para poder realizar algún milagro y que Dios se glorifique, pues tanta falta hace la fe en el que lo va a hacer, que tenga esa convicción que verdaderamente yo puedo ayudar a mi prójimo en el dolor que yo siento por mi prójimo, porque se está muriendo, porque está paralítico, pues, o porque
endemoniado por lo que sea, y que esa persona tenga en su alma la certeza de que verdaderamente quiere ser sano. Y tenga, no solamente que quiera ser sano, pero que tenga fe de que va a producir en él la oración o a producir en él una palabra, ocurre el milagro. Que el maestro ejerció la fe de ellos porque él les dijo, vayan, pero no le dijo en 10 días, en 5 días, en 7 días. Vayan y Le dijo, esperen, van a recibir poder, pero no les dijo cuántos días, para ejercer la fe de ellos. Recuérdense, nosotros perdemos un familiar y nos duele. Imagínense cómo se sentían ellos al ver a Cristo irse delante de sus ojos, a quien ellos han visto que es verdaderamente el Hijo de Dios. El Padre se lo reveló a Pedro, es Cristo el Hijo de Dios. El dolor que ellos sintieron al irse su líder, al irse este hombre que les impactó, les cambió la vida, era un dolor inmenso que tenían ellos. Por eso les digo, ellos eran hombres como usted y yo, pasaban dolor, pasaban tristeza, fallaban. La diferencia era su fe a la hora de orar, su fe a la hora de predicar. Por eso es que vemos esos mensajes de Pedro impresionantes y los miles de personas que se convertían porque había una convicción en sus palabras y era la experiencia del Espíritu Santo con la fe. Y esa es la combinación que nosotros tenemos que tener. El Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo no es un acto de magia, tiene que haber una fe de mi parte de que si es la voluntad de Dios glorificarse a través de una intercesión, yo tengo fe de que lo va a hacer así, siempre y cuando sea la voluntad del Padre. Y escuchen que no solamente por eso ellos recibieron esa convicción, esa fe, sino que había algo en su interior. Cuando ellos vieron a Jesucristo irse, ellos se mantuvieron, a pesar de que se fueron cabizbajos y medio dolientes, pero fíjense lo que pasa luego que Jesucristo se va hacia las nubes. Le aparecen a ellos dos varones. Está ahí mismo en el libro de los Hechos, con vestiduras blancas, o sea, ángeles. Fíjese como dice el versículo número 10 del libro de los Hechos, capítulo 1. Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Jesucristo se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. ¿Y qué pasó? Se pusieron. ¿Y qué hizo estos varones, estos ángeles, porque eran ángeles, los cuales también les dijeron a ellos, a los discípulos, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo así tan tristemente? Parafraseando o añadiéndole, este mismo Jesús que ha sido tomado de entre ustedes al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, wow. El maestro se fue, pero vuelve. Eso les dejaron en su mente estos varones, estos ángeles en la mente de aquellos discípulos. ¿Cómo no se iban a ir a donde Jesús los envió? Claro, si lo que le hubiera mandado Jesús a hacer, lo iban a hacer, a pesar de que estaban tristes, claro. Pero cuando estos ángeles se le aparecen a ellos a decirle que ese mismo Jesús, como lo vieron así irse, va a volver. ¿Qué esperanza? Pues tengo la esperanza, tienen la esperanza. Y con la esperanza estamos viviendo, con la esperanza vivieron ellos, se murieron, no pudieron ver eso, pero están descansando en la tierra para cuando eso suceda, ellos despierten y digan, wow, era verdad. Han pasado ya casi 2000 años, más de 2000 años, y están en la tierra durmiendo, descansando, y cuando ellos despierten y vean a Jesucristo venir en gloria, A lo mejor para ellos es un día. ¿qué? Un segundo. Segundo de haber visto, después que vieron a Jesucristo irse, después que de los 10 días, cada uno de los discípulos que murió y fueron enterrados en la tierra, desde ese tiempo hasta que vuelvan a ver a Jesús, esto era cierto, esto es cierto, no ha pasado ni un minuto, ni medio segundo, ni una décima de segundo y ya estamos viendo a Jesucristo nuevamente. Esa es la esperanza nuestra, la cual no podemos cavilar, no podemos dudar. O sea, todo el que verdaderamente tenga un principio cristiano
de que el Espíritu Santo mora en nosotros, claro, tenemos nuestras altas y las bajas, pero en nuestras bajas pues tenemos, ok, las pasamos, pero ¿cómo vamos a soltar las cosas y decir, no sigo más esto? Porque la rueda sigue rodando, el tiempo sigue pasando, y Jesucristo, yo lo tengo que creer porque Jesucristo hizo la promesa. Jesucristo nos hizo la promesa que Él volvería. Y yo lo tengo que creer porque está plasmado entre los mismos hechos que Él mismo le dijo a sus discípulos en los evangelios. Y ahora en el libro de los Hechos, Lucas escribe diciendo lo que Él vio, lo que Él recopiló en su dato, diciendo que a estos varones se le aparecieron 2 ángeles y confirmarle que Jesús volvería. No puede haber mentira. No puede haber ninguna mentira. Por eso estamos en esta. Y hermano, aunque nos pase lo que nos pase, nos demos contra el piso, nos caemos, nos tenemos que volver a levantar. Pero a veces nos levantamos y seguimos arrastrando ese pie que nos hizo tropezar y seguimos arrastrando hasta que tropezamos con el otro pie y cuando nos caemos no queremos volvernos a levantar. Es difícil hablarlo. La esperanza es la segunda venida del Maestro. Esa es nuestra esperanza. Mi esperanza es que yo no voy a sufrir más del dolor, de quejas, ni de apendicitis, ni de cáncer, ni de esto, ni de aquello, ni de lo otro, ni voy a tener, no voy a necesitar trabajar para tener chavo. Y que uno no va a tener que estar tomando pastillas, ni medicina, ni nada. Entonces, ¿cómo yo no voy a tener esa esperanza de que, claro, me pasan las cosas, nos pasan las cosas que nos pasan aquí? Bueno, me puedo atribular un poquito, pero no puedo dejar de servirle al Señor, no puedo dejar de pensarle que hay una esperanza viva. Eso lo he comprendido yo por lo menos y le doy gracias al Señor y le pido todos los días, Señor, no me quites esta ilusión que yo no me quites esta esperanza que yo tengo contigo. Y yo le pido al Señor, por eso yo le he dicho muchas veces a la congregación, a ustedes mismos, miren hermano, aprenda a pedirle a usted al Señor por usted mismo primero. Aprenda a orar por usted mismo primero. Aprenda a dirigirse en la oración, en la adoración a Él, para entonces empezar a hacer por los demás. Porque si tú no tienes poder, no puedes hacer nada. Lo increíble es que a veces uno se pregunta cuando alguien pues, se le queda en el hogar, como supone, no es que no te puedas desanimar y requedar, es que lo primero que hace es quiero probar todo el mundo. ¿Por qué? Quiero probar la calle. ¿Por qué dejar a Dios? Eso es lo primero. Porque una cosa es desanimarse y decir, hoy no voy para la iglesia, o quiero unos días no llegar. Pero una cosa es que no quieras llegar, pero que dejes de buscar al Señor. ¿En dónde estuvo tu compromiso todo ese tiempo? Porque yo puedo decir, la estoy desanimado, que no pasa, pero en casa oro. Me meto a la Biblia y le digo, Señor, ayúdame. No voy a la barra. No me voy a buscar No voy el a mundo. lo que yo estaba antes. A buscar el mundo, sí. Digo, Señor, no vuelvo para la iglesia, mañana estoy en el mundo. ¿En dónde estuvo mi corazón todo ese tiempo? Nunca estuvo aquí. Nunca lo estuvo. Y no es el enemigo, porque eso es lo fácil. Esto es el diablo. No. Convicción nunca estuvo en realidad en el Señor. Tenías temor, tenías reverencia, lo buscabas, pero todavía no habías tenido un encuentro que te marcó para decir, aunque estoy desanimado y no quiero llegar, en casa voy a orar, porque me corro peligro. No, lo primero que hacen las personas es Cerramos todo, cerramos a Biblia, Dios, cerramos le doy la espalda a la orar, le doy emisora la que espalda. escuchábamos, cerramos toda la alabanza. Exacto, y yo digo, wow, ¿por qué? Es como si dejo de ir a la iglesia hoy y mañana me voy a la calle a hablar malo. Y lo que voto son sapos y culebras por la boca, de un día a otro. Pero ven acá, cuando tú fuiste criatura nueva entonces, Y eso de un día a otro, no fue algo progresivo.
dejé de venir, mañana estoy, olvídate, como dicen en Algarete, de un día para otro. Cuando tú te transformaste, cuando esta criatura vieja dejó de existir. Y eso es algo tan y tan triste que ocurre en el siglo XXI, porque es lo que estamos viviendo como iglesia, lo que vemos. Por eso es que vemos tantas cosas pasar dentro del pueblo del Señor, en los hogares, en los matrimonios, con los niños, con los jóvenes, porque no es que no nos vamos a desanimar, no nos vamos a desanimar y nos vamos a cansar. Pero aunque yo diga, no voy a llegar, me siento triste por algo, porque somos humanos, no es dejar de buscarle a Dios. Pero la gente dice, no voy, pero me entrego al mundo también. Pero no, ¿sabes? ¿Dónde estuvo tu compromiso todo este tiempo? Si de un día para otro se te hizo tan fácil ceder a lo que el mundo ofrece, de un día a otro. Eso es algo tan y tan triste. Y uno dice, ¿por qué? ¿Qué te hizo Dios? Mira, yo me puedo, quizás me siento triste por algo que me hace un líder. Somos humanos. No podemos venir a la iglesia a buscar gente perfecta como vamos a encontrar. Tenemos que quitar eso de la mente. Somos personas imperfectas que Dios está perfeccionando. No, yo no puedo llegar aquí y decir, no voy a encontrar errores. Si yo vengo con esa mentalidad, me voy a ir. Y a cada iglesia que vaya con esa mentalidad, me voy a ir. En ninguna voy a encontrar perfección. Así que tenemos que dejar esa mentalidad. Tengo que venir a buscarle a Dios. Y puedo estar triste por algo, pero eso no significa que me voy a desquitar con Dios. Porque ¿qué me ha hecho Dios si no bien? Han venido pruebas, que hay situaciones que hemos llorado, sí, son parte de este caminar. Pero Dios nunca nos ha dado la espalda. Pero lo primero que hace la gente es dejo a Dios también, le doy la espalda. Uno dice, wow, qué triste ver eso sucediendo en la iglesia en el siglo XXI. Por eso les digo, a veces hablamos, ¿no?, que la iglesia primitiva no es lo mismo, la otra es lo mismo. Estos hombres, por eso les digo, fallaban constantemente. Pedro caminó sobre el agua y aún así negó al maestro, ni lo conozco, dijo, y lo lloró amargamente, pero lo hizo, lo negó. Yo ni sé quién es él. Pedro, la persona que predicó con poder, pero se levantó, no le dio la espalda, se arrepintió, se humilló. En su momento Dios, el Señor, cuando caminó con él, lo restauró 3 veces. Me amas. Y en esas 3 veces fue restaurando su amor y diciéndole, yo te amo aunque fallaste. Y Pedro fue sanado de ese día. Pero entonces preferimos darle la espalda a Dios en lugar de dejar de ser sanado por él. En una situación, en una herida, no podemos darle lugar a que se convierta en raíz de amargura. Por eso la Biblia advierte tanto al peligro de una raíz de amargura. Ser libertado por una raíz de amargura es como ser libertado por un demonio. No es que la persona esté endemoniada, pero la palabra lo dice, raíz. El Espíritu Santo tiene que arrancar algo de tu corazón. Las personas, cuando son libertadas de esto, parece que están endemoniadas. Un demonio es que esas raíces están en lo profundo del corazón. Eso solo lo hace Dios. Y tenemos que tener cuidado con estas cosas. Y es que es triste. Dado que a veces vemos tantos pueblos en el siglo XXI es triste, cuando Cristo está tan cerca por regresar. Pensamos que si yo tengo esa raíz de amargura o algo, voy a ir al cielo y equivocados. Tenemos que abrir las debilidades, el cansancio, seguir buscando y abrazar esa convicción que hicimos con el Señor. Vine, salvaste, me sellaste, te pertenezco, déjame poner mi parte. Sea con poca fuerza, sea con mucha fuerza, estoy aquí. No tengo casi fuerzas para llegar, pero llegué. Hoy, Señor, hoy me siento tan triste que no quiero llegar. Amén. Es que Dios te va a enviar un castigo, un relámpago en tu casa y te va a matar porque te sentiste triste y cansado. Ahora, no es que triste y cansado, te alejes de
que renueva esa fuerza. Te quedaste, dedícate a orar. Estás triste, voy para la iglesia, Señor, pero voy a orar. Renueva mi fuerza, voy a la iglesia. En el Cristo de Dios. Vamos a seguir entonces con nuestra lección en el versículo número 6, en la segunda parte de nuestra lección. Entonces, el versículo 6 dice: estaban allí sentados algunos de los escribas. Fíjense como algunos escribas, maestros de la ley, estaban en la casa de Jesús, los cuales, dicen, cavilaban en sus corazones. Cavilaban es una palabra como el sinónimo de pensar, o maliciosamente estaban pensando, ellos pensando en su mente, ellos no lo sacaron por su boca. ¿Por qué? Ellos dijeron entre sí: ¿por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y Dios estaba ahí. Y era Dios mismo. Pero ellos no se daban de cuenta que era Dios. Ellos no se daban cuenta que Jesús era Dios. Ellos nunca se dieron cuenta de que Jesús era Dios. Y hoy día. ¿Ah? Todavía hoy día. No, y todavía hay muchas sectas y religiones que no creen que Jesús era Dios. Pero ellos, pensando esto en su mente, dice Jesús ahora, el escritor del libro de Marcos, dice: y conociendo luego Jesús en su espíritu, sabiendo Jesús que era Dios mismo, que él tenía la omnisciencia también, que ellos cavilaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué ustedes piensan así? ¿Por qué ustedes están pensando maliciosamente que yo no puedo perdonar ¿verdad? Más o menos simbolizando lo que ustedes no pueden pensar que yo puedo perdonar pecado. Dice: ¿qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Claro, Jesús, siendo Dios, lo único que podía haber dicho: muchacho, toma tu lecho, levántate y camina, como le dijo al paralítico a Bethesda. Y luego le dijo: vete y cuéntale tus pecados nuevos son perdonados. Pero aquí primero surge la salvación primero del alma del paralítico. Por eso Jesús le dice a aquel paralítico: le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. El paralítico, me imagino que recibió como un choque en su alma, recibió un choque. Que mientras tanto, aquellos escribas o aquellos incomprensibles dijeron: esto es un blasfemo porque se cree Dios, quien solamente puede perdonar pecados, y estaban en lo cierto. Ellos estaban en lo cierto, solamente Dios es el que puede perdonar pecados, pero lo que no sabían o lo que no reconocieron es que Jesús. Entonces, ahora, para que ellos comprendieran que verdaderamente Jesús era divino o era Dios en la tierra, dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra. Fíjense, para que le está hablando Jesús a los escribas, que tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, le dijo al paralítico lo que le dijo: tus pecados te son perdonados. A ti te digo, ahora le dice al paralítico, para demostración de que aquello era cierto, de que él tenía el poder de perdonar pecado, le dice al paralítico: mira, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y cuando aquel paralítico, yo me imagino que se levantó de aquella camilla y comenzó a caminar por allí, y toda aquella gente dijeron: Con la autoridad que habló el Señor, le dijo: para que sepáis que tengo potestad. para que sepáis que yo soy Dios verdadero en la tierra, que soy el Hijo de Dios. Los cuales no creían los escribas y los fariseos en aquel tiempo, y los judíos, pues lo demostró a base de un milagro. Y cuando aquel hombre se paró de aquella camilla, que siguió caminando, los que lo habían llevado, los 4 que lo habían llevado, se
tuvieron que convencer verdaderamente que verdaderamente la fe que tenían era cierta, y la fe que tenía, quizá la poca fe que tenía el paralítico también, porque Jesús al decirle eso, se levanta ese hombre de allí, y aquellos escribas y la demás audiencia que había en aquella casa, cuando ve eso, verdaderamente, como dijo Pedro, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, porque nadie podría hacer tal cosa sino Dios. Como aquí te dice, vete a tu casa, que se iría ese discípulo para casa de verdad. A lo mejor cogió a predicar y eso, y Yo no y a dar testimonio. yo no tengo duda de que en su casa él convirtió, ese paralítico convirtió a toda su familia. Exactamente. Yo no tengo la mínima duda de que ese paralítico, cuando llegó a la casa, que entró por la puerta caminando y empieza a testificar, porque eso es testificar la grandeza que puede hacer un Dios, aquella gente. Y estaba, pero primeramente hay que comprender que él estaba sano del alma, porque le fueron perdonados sus pecados, y él tenía que tener un corazón bien gozoso, alegre, como lo debemos tener todos nosotros, a pesar de lo que tengamos, las dolencias que tengamos, las cosas que tengamos. Tenemos que tener un corazón gozoso, como yo me gocé mi enfermedad. Yo me la gocé, sinceramente, hermano, yo me la gocé. Yo no puedo decir que no, que yo, cuando yo regresé a mi casa, después de 6 días, 6 días del hospital, cuando yo regresé a mi casa, estaba doliente, yo estaba así, pero yo me gocé. Esas 2 semanas que yo estuve enfermo en casa, que no podía casi caminar, yo me la gocé. Me la gocé en el Señor, no porque estuviera sano, sino me gocé porque yo tenía un corazón que yo pasé por unas experiencias inolvidables para mí, y unas cosas que me hicieron a mí remacharme, decir verdaderamente hay Dios. Verdaderamente hay Dios. El día que Él quiera que yo parta, yo me voy tranquilito, hermano. Y mi cosa es que los escribas y fariseos ven un milagro y lo que se enfocaban era si era día de reposo, Si era en contra algo de la ley. y ellos rápido, en vez de reconocer quién estaba frente a ellos, se enfocaban en la ley. No, es porque tú estás haciendo esto sábado. Y el Señor, yo imagino el Señor diciendo, wow, la verdad que esta gente, por eso les hablaba tan fuerte a ellos. Pareciduros, que Él se presentó como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Él se lo dijo en varias ocasiones, o sea, se lo demostró en varias ocasiones, nunca creyeron. Bueno, entonces dice el versículo 12, entonces Él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos. Salió de delante de todos, caminando por ahí. Aquella gente tendrían que estar espantados, pero espantados bien. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Todos los que estaban allí, pues claro, ¿cuántos de aquellos se habrán convertido verdaderamente a ser discípulos indirectos de Dios, de Jesús? Porque estaban los discípulos directos de Jesús, pero habían muchos discípulos indirectos de Jesús. Entre los judíos había muchos discípulos que estaban, ¿sabes?, retiradito por el miedo que había en el Imperio Romano, sí. Retiradito así de lejito, eran gozosos de aquel Jesús que decía que era Dios. Fíjense que nosotros, el ser humano es tan materialista que si no vemos, no creemos. Entonces, ¿por qué creemos que Jesús vino, murió, resucitó y está para regresar por nosotros? ¿Y por qué entonces nos quejamos tanto? Si creemos eso, si tenemos esa esperanza. Pues tenía una
una cierta fe. Mira, cuando Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, debió recibir algún choque en su corazón. Entonces cuando luego Jesús le dice, ahora levántate y vete a caminar para tu casa. Sin pensar, yo me imagino que él sin pensar, ay, pero es que me duele, espérate, no puedo. Él, yo me imagino, Tran brincó y Eso es lo que pasa hoy en día. Si, vamos a poner, si yo voy a orar por ti que estés paralítico, vamos a poner, y tú no tienes esa fe de que o yo orando por ti te vas a levantar de ahí, pues no lo vas a hacer, porque tú no vas. Tengo la duda. Exacto. Y no solamente por una sanidad física, vamos a decir por alguna queja en el alma, o alguna queja, ¿verdad? Algo de oriente que me esté doliendo. Y necesito oración, hermano, yo necesito oración, pero ¿por qué? No te puedo decir simplemente ora por mí. No, si Dios conoce. Entonces tú haces la oración y yo pensando en eso, recibo el impacto del Espíritu Santo, que verdaderamente va a pasar lo que me están orando, lo que me están diciendo, va a pasar. Pues mira, yo tengo la fe como el que la tuvo muchos de los que fueron sanados. ¿Para qué entonces me voy a atribular? Sí, puedo caer en la rueda de abajo, claro, puedo tener desánimo y puedo tener, porque seguimos siendo carne, seguimos siendo carne, pero yo tengo que tener la convicción en mi alma de que aunque me pase lo que me pase, tenga yo la convicción de que yo tengo una esperanza. ¿Y que de qué vive el pobre? De la esperanza de algún día tener dinero, aunque se muera pelado, pero muere saludable, digamos, gozoso en su corazón. Tengo la esperanza, yo en algún día, yo soy un pobre, pero Dios me da todo y me ha suplido todo. Como ahora que yo tengo esperanza que Rubén, pueda arreglar ese cajo o que tenga otro cajo. Esas son la esperanza mía y la fe mía. Y si se cumple, gloria a Dios, y si no se cumple, también. Si no se cumple, luego voy a decir, pues Dios no me escuchó, pues voy a dejar esto, voy a dejar. Pase lo que pase, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Si no se cumple, porque en su un propósito hay. Un propósito hay, si no se cumple. Su voluntad es la voluntad del Señor, a la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se cumple o no se cumple? Si yo me sanaba o no me sanaba, yo estaba gozoso como quiera. Yo decía, si no me... Porque, hermano, pensar de que yo tenía una bacteria, yo estaba con una bacteria y estaba con una infección. Después que me operaron, que tuve una infección por 2 semanas. Yo dije, no tengo esperanza. Una bacteria dice que cuando uno tiene una bacteria en la sangre, eso se come a uno y se muere uno. Todavía no era la hora. ¿Qué sé yo si yo la tenía? Yo sé que yo digo que yo tenía una bacteria porque me lo dijeron en el hospital, porque con unos análisis de sangre que tenía. Todavía no viene la nueva. Oye, Queda tiempito en la tela. Acuérdate que es que a veces tenemos que pasar por esas cosas también para descansar el cuerpo. Y que algo Dios siempre va a hacer. Algo Dios siempre tiene en su divina voluntad. Siempre. Si me sanaba corporalmente, gloria a Dios. Y si no me sanaba corporalmente, gloria a Dios también. Me he sabido contentar cualquiera que sea mi situación. En abundancia, pues, En la escasez. Yo me he sabido contentar, hermano, y no es que estoy alegre, ay, estoy enfermo, qué chulería. No, es que en mi corazón, que yo esté triste por fuera, mi corazón está gozoso. Miren el ejemplo que tenemos nosotros. Es un ejemplo viviente, nuestro pastor de su día. Ese hombre está gozoso por dentro. Y el que lo ve, se le salen las lágrimas, porque cuando se le sale la lágrima a uno, un varón de Dios que tan saludable que se veía, con lleno de, ¿verdad? Y usted lo ve ahora, a uno se le sale la lágrima, pero ese varón por dentro está gozoso y sabe lo que le espera. Porque él sabe que le espera.
sabe lo que le espera. Y su esposa, Es lo que está la hermana esperando Elizabeth, ahora. que está tranquila, a pesar de la situación. Oh, Dios mío, qué No tan ejemplo. seguro para dónde va. ¡Qué ejemplo! Es que uno se tiene que contentar, ¿verdad? Cuando Porque reconocemos que Dios tiene el control, Ujú. sigue estando en su trono y sigue siendo Dios. Nada es por capricho, nada lo que Dios hace al azar, siempre hay un propósito para Él glorificarse, sea lo que sea nuestra situación. Dios tiene el control. Cuando nosotros reconocemos que Él tiene el control, es cuando logramos sentir paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es cuando reconocemos de que pase lo que pase, tú eres Dios, tienes el control. y tiene el control porque tiene el control de las almas que le han servido a su hijo, o que le sirvieron o que reconocieron a su hijo para llegar al Padre. Porque el que está fuera del círculo de Jesús, voy a pensar, pues, no tengo remedio. O sea, pero cuando ya uno sabe que uno tiene, que uno tiene ese ser supremo dirigiendo a uno, pues uno se deja llevar por la voluntad de Él. O sea, no hay más nada que hacer. O sea, mire, yo le tengo miedo a los aviones, pero ya me monto, Señor. Yo le tengo miedo a como yo guío. Esa es la visión. Esa es la visión de ahora. Vamos. No, era. Yo le tengo miedo, yo le temía a la situación, a la Por la si- pastora. ¿Ah? Correcto, la pastora de Ella cada vez que coge el volante debe orar también. Por eso decimos que ella dice de usted. Aleluya. Ella dice de usted, pero. Oiga, hermana. Tiene volante también. Edward, tenemos un ejemplo aquí también de nuestra hermana Dali. O sea, a pesar de todo lo que pasó en el transcurso del año completo, pero terminó su esto de jóvenes, ¿me entiendes? Estuvo hasta el final, o sea, no se quitó, porque supo mantenerse en el camino y supo depender de Dios, no depender de un hombre, sino depender de Dios. Y trabajar ambas situaciones. Y entonces, pues, Dios la recompensó. Eso es trabajar las situaciones, a pesar, ¿verdad?, de que tengamos que trabajarla y quizás no verdaderamente en nuestra humanidad aceptarla como son, ¿verdad? Pero entonces vamos entonces a sobrellevarla, porque tengo la esperanza de que esto va a mejorar. No, y quizá ella en un momento dado se sintió entregarlo todo, ¿me entiendes? Pero cuando ella venía aquí, que había una iglesia que se unía, que decía, vamos a orar, vamos a meternos en ayuno, en oración por esta hermana, pues Dios va a abrir puertas, va a hacer lo que sea. Vamos a ver, olvídate, la tierra sí tiene que mover. Pero tiene que haber algo en ella. Exacto, que es la fe. No rendirse. Como te dice, ¿verdad? Porque humanamente uno siente a veces miedo. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro sintió miedo, porque vio esto. Si yo digo que no te vamos a Me van a matar. Me van a matar. Y humanamente, pues sintió miedo. Eso le puede pasar a cualquiera, pero la palabra no dice que aclamemos a Dios, tú sabes, que necesitamos de valor y de valentía para poder aclamar y creerle a Dios, que Dios en todo nos va a respaldar. Aleluya. Y bueno, nosotros no somos perfectos, pero vamos en busca de la perfección. La perfección la vamos a adquirir cuando resucitemos a la presencia del Señor. Ahí va a ser la perfección, hermano. Terminamos diciendo, fíjense cómo dice, textualmente voy a leer lo que dice la última parte del expositor, que de ese versículo número 12. En este versículo se puede destacar una serie de acciones tomadas por el hombre que fue sanado por Jesús, hechos que también se dan en toda persona que recibe la salvación por medio de Jesucristo. Primero, entonces él se levantó enseguida
La palabra vivificante de Jesús fortaleció el cuerpo de aquel cuyo corazón ya gozaba de vida eterna. Fíjese, se levantó porque ya él gozaba de algo que había sido impactado, de que me perdonaron mis pecados. Ese pacto, y ahí pues recibe, gozaba ahora de una sanidad física. Segundo, tomó su lecho. Esta es señal de responsabilidad, la cual, como dije, o sea, si hay algo tan poderoso que me dice, levántate, que es una voz verdaderamente divina del cielo que me dice, levántate, pues él lo hizo. Lo que le había servido de base en su postración e inercia ahora no es más que un objeto que lleva sobre sus hombros con energía y decisión, porque lo hizo con la fe y o sea, yo no me voy a dejar levantarme, sino me levanto y quedé sano, punto. Salió de delante de todos, obediente al mandato del Señor, y él salió y se fue. La persona salva tiene que salir de su letargo y su encierro. Tiene que empezar a caminar por una nueva senda a la vista de todo el mundo. Y eso fue lo que pasó, porque cuando iba por el camino, yo me imagino a la gente, yo no lo llevaba en una camilla. Míralo, espérate, déjame ir detrás de qué le pasó. Y en su casa cuando llegó, eso impactó a medio mundo, porque por testimonio será testificada la palabra del Señor, por testimonio, y de eso, adiós, ese hombre tuvo que haber convencido y a todos. Todos se asombraron cuando ya no hay de qué asombrarse en la iglesia, es porque mire, esto es tan real como lo dice esto. Todos se asombraron. Cuando ya no hay que asombrarse en la iglesia, es porque el poder de Dios se ha ahuyentado. Entonces es tiempo de clamar y buscar la presencia. Eso es lo que está pasando en las iglesias. No solamente esta, en todas las iglesias, cuando ya no hay de qué asombrarse. O sea, vamos para el culto, oración, cantata. Pensamos en eso. ¿Para qué voy a la iglesia si voy a escuchar lo mismo? Oración, cantata, predicación y adiós. ¿En eso? O sea, cuando ya no hay asombro en la iglesia es porque el poder de Dios se ha ahuyentado. Entonces es tiempo de clamar y buscar verdadera presencia, hacer cosas para que verdaderamente glorificar y llegar a Dios. De nada sirve la bulla, el alboroto y hasta los milagros si no se da la gloria a Dios. Ni el evangelista, ni la iglesia, ni el líder, ni aquel, ni el otro merecen la gloria, sino solo el Señor. Amén. Nunca hemos visto tal cosa. Dios está obrando cosas nuevas cada día. No vivamos de los recuerdos del pasado. Dejemos que su poder se manifieste en conversiones, milagros, sanidades, avivamientos. Y no es un avivamiento, gloria a Dios. Usted sabe que es un verdadero avivamiento. Un verdadero avivamiento cuando hay en su corazón gozo por estar buscando la presencia del Señor a través de su palabra, oración y ayuno. Eso es avivamiento. Y que las vidas que yo con mi testimonio pueda lograr atraerte a ti. Oye, eso me pasó en el hospital, y eso me pasó con una enfermera que iba a casa a apoyarme todos los días. No sé, bueno, yo creo que se lo dije yo. El último día que ella le tocó, de esos 14 días que ella me iba una enfermera a administrarme antibióticos por vena. Y ese último día me dio la oportunidad de empezar a hablar. Y ahí salió el testimonio de Eduardo García. Y entre ese testimonio estaba yo dando la gloria a Dios, y ella se fue como tal es así que ella después que ella terminó el cumplimiento conmigo, me llamó 2 veces. Aquella muchachita que tú, 2 veces me llamó a ver cómo yo estaba, a ver cómo yo me sentía, a ver qué
qué estaba pasando en mí. Una muchacha de esa, toda tatuada y todo, pero de esta manera, una muchacha joven. Le puse algo en su mente, yo la puse a pensar, la gloria para Dios, pero yo sé que yo la puse a pensar. Que el Señor le bendiga, que el Señor le bendiga. Amén. Dios le bendiga, hermano. Aleluya, gloria a Jesús.